Les habla el conejo taco que escribe esto después de estar casi 3 horas leyéndolo en stream. Estuve comentando sección por sección qué me pareció el episodio, cómo creía que iba a afectar la trama y cosas así. Así que si tienes más ganas de Re:Zero, bueno, pues puedes ir a mi canal secundario a ver el stream completo. Y si ves esto desde mi canal en inglés, lo siento, pero por ahora solo puedo hacer directos en español. Después de cerrar stream, me puse a leer el episodio a solas. Ya saben, no es lo mismo leer el episodio con casi 100 personas en vivo, a leerlo con tranquilidad y a tu ritmo. Sinceramente el episodio estuvo buenísimo e hizo que sienta miedo por Rem. Eso porque al ser un episodio nombrado, el protagonismo estaba dirigido a Yae, y si bien ella logra decapitar y terminar con Rem, pasó algo que nadie se hubiese imaginado. Aunque ando seguro que es algo que estará causando controversia en el fandom, de todas formas yo daré mi postura de lo que pasó y cómo es que me siento con respecto a ese giro de trama. No es que mi opinión valga más o menos que la tuya, pero creo que puedo dar una opinión un poco más completa debido a que me he leído todo este universo. Antes de empezar, como siempre, un agradecimiento a los donadores del canal. En esta ocasión agradezco a Dante Heredia, muchas gracias por apoyar monetariamente el canal. También agradezco mucho a Remote Planet, un usuario de mi comunidad en inglés, que se unió hace poco y con quien he tenido la oportunidad de intercambiar correos. Por cierto, solo por hoy quiero dar un agradecimiento especial a José Riera, quien me dio un gran superchat. Muchas pero muchas gracias, me esforzaré por seguir trayendo contenido que esté a la altura. Ahora sí, empecemos. Bienvenidos a análisis y recuento de Re:Zero Arco 9, capítulo 51. Sinceramente no fue sorpresa para mí ver el pasado de Yae. Digo, es el capítulo nombrado de ella. En un episodio nombrado siempre debemos esperar que se revele algo grande y que el personaje haga algo importante para la trama. Lo que sí fue sorpresa fue lo repentino del capítulo nombrado de Yae. Esto es un indicativo de que ya estamos en la recta final del arco. Pero estar en la recta final del arco no es lo mismo que estar en el final de la trama de la traición de Aldebarán, ya que fácilmente el autor puede decidir que el siguiente arco sea una continuación a la subtrama de Aldebarán. Así que hay que estar atentos, pero volviendo al pasado de Yae. En este flashback que se nos mostró, al fin nos dieron más lore sobre los ninjas. Algo curioso que ya sabíamos era que los ninjas, a pesar de que radican en Byakuya, en realidad son originarios de Kararagi, esa ciudad donde huyó Rem y Subaru en una historia alternativa. Ya sabíamos alguna cosa de los de esta tribu, pero algo que lo cambia todo es enterarnos del destino de algunos fugitivos de este lugar. La cultura ninja es muy celosa con respecto a dejar ir a sus integrantes o permitir que los miembros escapen de esta aldea, por lo que ser un desertor es difícil. Pero aún así sabemos que hubieron algunos ninjas que lograron huir. De hecho, ahora tenemos constancia de 3 ninjas que escaparon y provocaron grandes desastres. Sabemos el destino de 2 de ellos. Estos ninjas se llamaban Sasuke y Raizo, y en su momento se volvieron los sirvientes de un arzobispo del pecado. Curiosamente, el episodio de hoy nos revelaría la identidad del tercer ninja, y si bien no nos reveló el destino exacto de este tercer ninja, no lo hizo porque en realidad ya conocemos en gran medida a este miembro restante. Hablo de Todd Fang, sí señoras y señores. El tercer ninja que escapó fue aquel que puso en aprietos al protagonista durante su estadía en Byakuya. Aclaro que el texto nunca dice que fue explícitamente Todd este tercer sujeto, pero en el japonés los personajes tienen una forma peculiar de hablar, y la forma peculiar de este tercer ninja era la forma de hablar de Todd. Se dice en el pasado cómo es que en un evento de matanza, Yae terminó perdonando la vida a un compañero de su aldea, y esta persona que perdonó era Todd, quien se marcharía del lugar y eventualmente sabríamos su destino. Pero siento irme por las ramas. Sin embargo, era necesario comentar este detalle sobre uno de los personajes más importantes del arco del Imperio. Volviendo a Yae, el flashback también nos revela sobre los entrenamientos que tuvo que pasar ella para volverse la ninja que es. Se dice que los ninjas robaban niños de otra aldea para entrenarlos y forzarlos a servir su nuevo hogar. Se dice también que el entrenamiento era inhumano. Primero los drogaban para que olviden su origen, y luego los que sobrevivían a esta ruptura de mente eran envenenados para que adquieran una resistencia al veneno, a la par que modificaban su cuerpo para poder desenvolverse mejor en el combate. Por ejemplo, se dice cómo es que los ninjas son capaces de mover sus órganos a fin de poder evitar golpes letales, y esto era algo que se revela Yae estuvo haciendo durante la pelea. La verdad, toda esta parte es una descripción muy cruda que asombró a varios de los espectadores en pleno stream, así que aconsejo fuertemente leerlo por tu cuenta luego. Lo más importante de este flashback es cómo iba evolucionando los sentimientos e individualidad de Yae a lo largo de su vida. Se dice cómo es que ella era consciente de que era especial, pero a su vez detestaba recibir un trato diferente por esta especialidad. Le molestaba que la gente le adjunte responsabilidades por cosas por las que ella simplemente no tiene iniciativa.
Por ejemplo, se dice cómo es que sus compañeros y su instructor quedaron asombrados ante su talento, a tal punto que ellos mismos dieron su vida y provocaron a ella para que ésta les ataque y pueda terminar la ceremonia con la vida de ellos. Cuando se graduó como genin, recibió la visita de Olbart, quien era la máxima figura de la aldea, y este le dijo un mensaje contradictorio. Un mensaje que iba en contra de todo lo que la aldea le enseñó. Básicamente le comunicó que gente fuerte como él y ella podían darse el lujo de albergar un sentimiento en su corazón. Estas palabras Yae nunca las comprendió, pero al final de su duelo con la sirvienta Peleazul, creo yo que llegó a comprenderlo y ya explicaré por qué. Un detalle genial que se mencionó en el capítulo de hoy es que se reveló porque es que Yae tiene el apodo de Sakura Escarlata. Eso es porque la noche en la que mató a sus compañeros, se dice que los cerezos de nieve blanco que habían florecido terminaron pintados con un tono rojo intenso al final del día. Ya te imaginarás por qué. Después hay un salto en el tiempo, y se narra cómo fueron las interacciones entre Priscilla y Yae. Ya había una historia secundaria donde nos narraban cómo es que ellas interactuaban, pero nunca se nos había enseñado cómo fueron los primeros días en los que ellas hablaron. Se dice cómo es que Priscilla, con su gran capacidad de juicio, supo deducir el tipo de persona que era Yae. Es decir, alguien que no buscaba ser especial y detestaba la especialidad. Esto enfermó y repudió a Priscilla, quien cree firmemente en la belleza de las cosas. Con belleza no se refiere solamente al aspecto físico, sino también la belleza de las cosas intangibles. Por ejemplo, se dice que aun cuando Prisca siente rechazo por Heinkel, ella admite que ver al padre de Reinhardt usar las técnicas de su espada es un espectáculo hermoso. En cambio, parece que simplemente ella no era capaz de sentir ese tipo de cosas por Yae. Aún así, Priscilla se compadeció de ella y le dedicó unas palabras donde básicamente le dijo que aun si intentaba huir de las cosas que aborrece o quiere evitar, eventualmente ella también tendrá que lidiar con esa especialidad que trata de ignorar. Acto seguido procede a pedirle que se prepare para ese momento. Otro detalle que me pareció genial fue el hecho de que Yae sospechaba de que su señora Priscilla ya sabía de su verdadera identidad como asesina, pero que no hizo nada ante esto, ya sea porque a ella simplemente le gustaba el peligro o porque sospechaba que su presencia eventualmente terminaría beneficiándola. Si se me permite decir algo, yo creo que Priscilla sí sabía sobre la identidad de Yae. Creo eso porque más adelante ella fingiría su muerte, pero seguiría ayudando al hombre del casco desde las sombras. Luego, en la novela donde la princesa del sol se dirige al imperio, Aldebarán se reúne un rato a solas con Yae para planear ciertas cosas, y al regresar de esta charla, Priscilla le pregunta si es que ya terminó de hablar con los muertos, lo cual dejó sorprendido al traidor. Lo curioso es que al final Priscilla tuvo razón sobre mantener a Yae a su lado, ya que luego esta terminaría apoyando a Aldebarán en las misiones que éste hacía por salvar a Priscilla. En fin, sigamos con el episodio de hoy. Después de la muerte de Priscilla, Yae reafirmó su pensamiento de que estaba bien, si es que ella no era especial. Después de todo, alguien murió precisamente por las cosas que conlleva ser una persona así. Y ahora, una persona que estaba influenciada por la especialidad de la princesa del sol, estaba extinguiendo su vida por los recuerdos de esta. Y Yae no quería también ser afectada o influenciada por esa especialidad. Acá se nos repite la razón exacta de por qué es que Yae hace caso a Aldebarán en todo. Le hace caso porque desea que esta persona cumpla su propósito cuanto antes y se retire, para que de esta forma ella pueda dejar de albergar este sentimiento especial por él. No son sentimientos de amor, sino que son sentimientos de miedo, sentimientos que hace sentir a Yae un apego por cosas que un shinobi no puede ni debería sentir. Algo que me parece curioso es el paralelismo que hay entre Rem y Yae. Ambas están fuertemente influenciadas por Subaru y el Subaru de Temu, pero mientras una es devota por amor, la otra lo es por el miedo, y ahora ambas fracasadas están peleando por el objeto de sus sentimientos. Pero ya para terminar esta parte, me agradó cómo es que el autor nos contó en la historia principal la parte más interesante e intrigante de la novela secundaria llamada Orgullos, Prejuicios y Zombies. Es en esta historia donde Yae aparecería por primera vez y también sería la historia donde Aldebarán logra someterla y forzarla a que le obedezca. Esto lo logró cuando él se enfrentó a ella en un duelo en donde nunca se nos narra cómo fueron los bucles exitosos que éste tuvo en contra de ella, solo se nos informa del resultado.
Obviamente en su momento el autor no narró cómo Aldebarán consiguió esto porque eso era spoiler, pero ahora que ya sabemos más del traidor, al fin puede revelarnos lo que pasó. Seguramente ya sabes que otro uso del poder de Aldebarán es que aparentemente cuando este ve mermado su sentido de la responsabilidad o confianza con su deber, su poder puede cambiar involuntariamente. Y el cambio que ocurre es que es el agresor quien termina siendo la persona que recuerda los bucles, y no la víctima que sería Aldebarán. Se nos confirma en esa novela cómo es que Al vio tan mermado su sentido de la responsabilidad por las muertes que le provocó Yae, que su poder cambió de funcionamiento y ella fue afectada por esta variante. No quiero entrar en detalles, porque si estás acá es porque ya leíste el episodio, pero cualquier forma de muerte que puedes imaginar, se dice que Yae la usó a fin de poder intentar salir de ese bucle eterno, sin embargo, nunca lo consiguió. Aunque algo que yo no sabía y que me llamó mucho la atención, incluso más que el resultado final de Rem vs Yae, es saber que habían bucles donde Yae solo corría y se alejaba todo lo que podía de la mansión, pero aún así, regresaba al inicio del bucle donde Aldebarán la saludaba. Esto es importante porque algunos teorizaban de que para que el traidor meta en este tipo de bucle a sus oponentes, era necesario que Yae lo matase, pero parece que eso no es verdad. De todas formas, espero una traducción decente para poder entender mejor este punto. Y para cerrar, una curiosidad interesante de esta novela secundaria que les mencioné hace un momento, es que se confirma que en un bucle fallido, Yae logró matar a Priscilla. No se sabe cómo la mató, pero es bueno tener presente este dato antes de pasar a la siguiente sección, a la sección de Yae vs Rem, el cual, sin ánimo de vender humo, será una sección que veo causará controversia en el fandom. En mi anterior video había mencionado que esta pelea iba a ser difícil para Rem, y eso por la evidente diferencia de fuerza que había entre ambas. Yo había pronosticado que Rem podría darle pelea porque Yae andaba lo suficientemente debilitada por los sucesos anteriores, y eso haría que ambas terminen en un nivel similar. Pues resulta que estaba equivocado. Aún con todos los problemas, Yae seguía siendo 3 veces más habilidosa y fuerte que Rem. Esto se deja en claro cuando la novela dice cómo es que mientras a Rem le costaba caminar por la superficie voladora, Yae se movía de forma glamorosa y con facilidad, o cuando la novela misma aclara que el resultado parejo del combate era posible debido al agotamiento de Yae. Si es que Rem podía seguir peleando y poniendo a Yae en aprietos, era también porque el arma que usaba ella era muy efectiva, concentrando la fuerza en un único punto, mientras que los hilos de Yae no eran el arma ideal para enfrentarse a un arma de estas características. Yae tenía que destinar muchos recursos para repeler un simple ataque de Rem. Encima, andaban en un espacio limitado, por lo que la destreza y agilidad de Yae no podían ser empleadas al 100%. Y como si Yae ya no andaba lo suficientemente nerfeada, de pronto Rem empieza a usar el eje de rotación de la plataforma para incrementar la fuerza en sus ataques. Otra cosa irónica que este episodio estableció es que si Yae hubiera peleado para incapacitar a Rem, probablemente hubiera ganado, ya que debido a que empezó a pelear con intenciones asesinas, fue por eso que Rem despertó los sentidos sensoriales que perciben esta sed de sangre. Si tan solo la ninja hubiera sido consciente de esto, entonces hubiera ganado. Aún así, esto no quita mérito a Rem, quien llegó a mostrar proezas admirables, como el de engañar a Yae y el de congelar su propia sangre para así formar una barrera que la proteja y evite ser aplastada por la jaula de su enemiga. Todo esto son proezas que es mejor leer en la novela, ya que un resumen no le haría justicia. Pero definitivamente lo que más me gustó fue la culminación de la pelea de la sirvienta, ya que es ahí en donde las palabras de Olvar que mencioné anteriormente tienen un verdadero peso. Después de que Ren engaña a Yae para que reciba el impacto de la caída, se dice cómo es que Yae oculta un hilo que logra decapitar a Ren cuando ésta vino a darle el golpe definitivo. Y es allí donde ella recuerda la charla en la que Olvar le recomienda tener algo en su corazón. Aunque eso sea contraproducente para un ninja, Olvar le había recomendado esto bajo la lógica de que así como un ninja bebe veneno para agarrar resistencia, entonces también sería lógico tener algo a lo que uno se aferrase a fin de poder desarrollar una especie de conciencia sobre esa debilidad. Con todo lo brillante que fue Yae, ella nunca logró entender el mensaje de su jefe, ya que de haberlo hecho, hubiera aceptado el miedo que sentía su corazón por Aldebarán y no hubiera buscado una forma activa de deshacerse de esto, lo cual irónicamente la llevaría a su fin, porque justo en ese momento, a pesar de la decapitación, Rem logró asestarle un golpe final. Y ahora viene la escena controversial. El último ataque de Yae logró realmente decapitar a Rem. Entonces, ¿qué pasó? A lo largo del episodio se iba mencionando cómo es que las laceraciones que tenía Rem estaban siendo curadas rápidamente por su racial. Incluso se sostiene que Yae ya no podía hacer heridas a Rem, porque su cuerpo estaba constantemente regenerándose. Y como si esto no fuera poco,
se deja en claro que el cuerpo de la sirviente peleazul al fin estaba despertando las verdaderas características de su especie. Entonces, ¿sobrevivió Rem a la decapitación solo por su nueva regeneración monstruosa? Eso parecería si no fuera porque la narración menciona de un momento a otro la magia curativa, así que mi teoría a día de hoy es que simplemente Rem combinó ambas cosas. Su nueva regeneración racial adquirida y el poder curativo de su magia de agua que ha estado mejorando enormemente desde que despertó. Recordemos que Priscilla le ha estado dando clases para mejorar en el manejo de esto. Incluso el autor ha reescrito parte de esa novela porque sabía que la novela principal pronto haría referencia a los sucesos de esa historia. Así que mi apuesta es que simplemente Rem nunca fue decapitada. Para ser uno, es necesario que tu cabeza se separe del cuerpo, pero ¿qué tal si dicha separación nunca ocurrió? Mi teoría es que Rem regeneró al instante las zonas que el único hilo de Yae cortaba y se aseguró de hacerlo hasta que el hilo salió de su cuerpo. Para mí, esto tiene todo el sentido del mundo, ya que Rem no fue cortada por los 20 hilos de Yae, sino solo por uno, y creo yo que es más fácil para ella regenerarse de un solo hilo que de todos los hilos de su enemiga. Tengo otro amigo peruano que cree que lo que salvó a Rem no fue esto que les acabo de decir, sino que en realidad pudo librarse de esto usando el matrimonio del alma, una técnica exclusiva de Priscilla y su madre. Me gustaría explicarle la lógica de este giro de trama, pero créanme que es una explicación que hace referencia a muchos datos de las novelas secundarias, datos que si me pongo a hablar acá nos tomaría demasiado tiempo. Pero en resumen, esta técnica permite al conjurador pasar un daño mortal a un objeto valioso del usuario. De hecho, les pondré un extracto de cómo Priscilla lo usó en su pelea contra Sirius. En el clip se ve cómo realmente la princesa del sol es alcanzada por el ataque de su rival e incluso suena el impacto del golpe recibido. Esto es importante porque Yae dijo y confirma que también escuchó el impacto de su hilo de acero cortar el cuello de Rem. Entonces, si Rem usó la técnica de Priscilla, ¿qué objeto sacrificó ella? Cuando Rem recuperó sus memorias se habló sobre cómo es que su arma de acero era una propiedad importante para ella, porque aparte de que lo tuvo desde que era pequeña, Subaru estuvo constantemente limpiándolo en el tiempo en el que la Maid estaba dormida. Esto hizo que Rem aprecie más este objeto, así que se ve algo lógico que si sacrificó algo a través de esta técnica, entonces eso debe de ser su arma. Lo que más apoyó a esta teoría cuando lo hablé con mi amigo es que el golpe final de Rem hacia Yae es precisamente un puño y no su arma. ¿Será que esta es la respuesta definitiva? Yo solo les comparto la posibilidad. Personalmente me desencanté por el principio de la navaja de Occam, la cual dice que la respuesta correcta suele ser aquella que es la más simple. Así que, sin ánimo de sonar vanidoso, elijo creer en mi simple teoría que la teoría de mi amigo que cita varias novelas secundarias. Pero eso ha sido todo por hoy. Como siempre digo, un like y un comentario ayudan al algoritmo como no tienes idea, así que considera dejar ambos para apoyar al canal. Así que dime, ¿te convenció la forma en cómo Rem derrotó a Yae?